Juan 13, versículo 34, si usted lo tiene, nos ponemos en pie. Y voy a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Necesitamos, Señor, que tu palabra pueda hoy fluir con libertad. Por eso pido al Espíritu Santo, Señor, que pueda trabajar, Señor, en cada uno de nosotros, para que tu palabra, Señor, sea lo que tú quieras hoy exponer. Me dispongo como instrumento, Señor, en tus manos, para que tu Espíritu Santo tome dominio de mis labios y pueda hablar, Señor, este importante mensaje que hoy tienes tú preparado para tu congregación. En el nombre de Jesús, bendecidos somos por ella, a través de la gloria que es del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar asiento, amén. En una ocasión la gente le pregunta al Señor Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le responde claramente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús responde brillantemente a esta pregunta que le estaban haciendo respecto a cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús, de una forma muy sabia, solamente en dos mandamientos unen todos los mandamientos que ellos habían escuchado durante toda su vida. Ellos conocían el decálogo, conocían los mandamientos que se habían agregado cuando estaban en el desierto y algunas interpretaciones que los fariseos habían hecho respecto a los mandamientos. Entonces, entre tantos mandamientos, ellos hacen esta pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor Jesús en esta respuesta encierra todo lo que ellos alguna vez habían escuchado y le da prioridad al primer concepto que Él plantea. Y le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice: este es el primer mandamiento y el más importante. Pero dice, agregando: pero hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Quizás pareciera que la primera ordenanza es la más importante, pero Jesús le da relevancia también a la segunda indicación: ama a tu prójimo. Y quizás al análisis de nuestra existencia, de nuestra vida, podríamos decir que de estas dos notificaciones que el Señor Jesús hace de acuerdo a los mandamientos, ¿cuál es el más importante y el segundo en importancia? Al meditar podemos decir claramente que la primera ordenanza de Él es más fácil de obedecer, porque no es difícil amar a un Dios que nos ama, a un Dios amoroso que nos bendice, que entiende, que nos ayuda, que nos protege. Y podemos decir algo más: aquel Dios que siempre perdona, que nos guía, que nos enseña y nos acepta tal como somos. Es más fácil amar a un Dios que tiene todos sus atributos a nuestra disposición. Y cuando este mensaje habla del primer punto, quizás parece más sencillo poder cumplirlo. Amar a Dios quizás pareciera ser más fácil que amar a las personas, ya que el amar a Dios nace del agradecimiento que nosotros tenemos hacia Dios, porque todo lo que nosotros somos es porque Él ha tenido misericordia para con nosotros, y podemos afirmar nosotros claramente que amamos a Dios simplemente porque Él nos amó primero. ¿Cuántos de los que están aquí podemos dar testimonio que amamos a Dios? Y no es un amor que nació de nosotros, sino que es un amor que nace de haber recibido primero el amor de Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero Jesús habla de un segundo mandamiento igualmente importante y le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a diferencia del primero, parece un poco más difícil poder seguirlo. Amar a todas las personas es difícil hacerlo, porque no todas las personas perdonan, no todas las personas están al lado de nosotros siempre, no todas las personas nos pueden comprender, ayudar emocionalmente, y ninguna de las personas daría a su hijo por nosotros. Torna más fácil la primera frase: amarás al Señor tu Dios, porque es una reacción recíproca a lo que hemos recibido de Él.
Nosotros amamos a Dios porque nos amó primero en una señal de agradecimiento. Y el que no ama a Dios puede ser también calificado como un mal agradecido, porque todas las personas que conocemos quién es Dios y lo que Él ha dado por nosotros es un gesto de agradecimiento, le amamos como retribución a que Él nos amó primero. Y podríamos decir, ante estas dos aseveraciones que hace el Señor Jesús, la segunda es más difícil de poder ejercer, porque a diferencia de la primera, creo que muchas veces los seres humanos estamos acostumbrados a amar como un acto recíproco, y no nos es difícil amar a aquellos que nos aman. No es para nosotros difícil aceptar a las personas que a nosotros nos aceptan, porque es más fácil aquel que nos ama, aquel que demuestra cariño por nosotros, poder amarles. Y cuando entramos al segundo mandamiento en importancia declarado por Dios, yo quiero que analicemos lo siguiente. Quizás podremos decir: Señor, sí, yo te amo porque tú me amaste primero, porque todo lo que soy es gracias a ti, y mi gratitud es a ti demostrada a través del amor, aunque no siempre amamos a Dios como debiésemos amarlo. Y yo quiero centrarme en esta mañana en el segundo gran mandamiento que da el Señor, y que dice: es tan importante como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quizás diríamos: Señor, a ti es fácil de amar, pero cuando tú me pides amar al prójimo, yo puedo decir: hay gente muy difícil de amar. Hay gente difícil de amar por una u otra razón. Y quizás nunca lo he hecho y quisiera que hiciéramos un ejercicio hoy, porque es necesario para lo que vamos a soltar después. Lleva a su mente 3 personas, no incluyendo al pastor, por favor, que le sean difíciles de amar. ¿La tiene? Porque usted vive, ya sea del colegio, del trabajo, de la casa, de la iglesia. Piense en 3 personas difíciles de amar. Ahora piense por qué para usted es difícil de amar. ¿Qué es lo que sucede en esas personas que para usted es difícil de aceptar, de poder convivir, de poder estar con ellas? Yo antes de redactar este mensaje pensé lo mismo. Y de acuerdo a lo que podemos decir, podría tener muchas excusas por decir: hay gente que es difícil de amar. Porque de acuerdo a nuestro punto de vista hay parámetros que nosotros exigimos de la persona para poder aceptarla o amarla. Algo que Dios no valora en nosotros, sino simplemente nos ama, porque lo que somos fue creación de Él. Pensó en esas 3 personas y pensó: ¿por qué para usted es difícil de amar? Bueno, yo también lo hice. Y dentro de muchas razones que yo podría tener como excusa para decir: para mí son difíciles de amar estas personas, hay 2 que yo califiqué como para mí importantes. Aquellas personas que muchas veces cuando están contigo te dicen que eres bueno, que eres el mejor, que los estás haciendo bien, y cuando no están contigo eres lo peor. Eso se llama inconsecuencia. Quizás para mí una persona difícil de amar es la persona que es inconsecuente, que te demuestra un cariño cuando en el fondo no lo tiene. Entonces uno bajo ese parámetro dice: bueno, el ser humano está preparado para amar a quien le ama, no está preparado para amar a quien lo rechaza. Quizás una de las razones que yo podría tener, las personas inconsecuentes para mí me son difíciles de amar. Personas que están contigo, que te aplauden y tú sabes después que no es lo que ellos están pensando. Cosa que nos enseñó el Señor Jesucristo cuando abrazó a Judas, cuando abrazó a Pedro y abrazó a Tomás, sabiendo que ellos iban a tener una reacción contra Él, y ese abrazo no era lo que ellos estaban pensando. Me cuesta amar a aquellas personas que hablan mal con otros de otros hermanos, y que provoca que los hermanos tengan una diferencia con algún hermano que ni siquiera conocen y que nunca le ha hecho daño, simplemente influenciado por lo que otra persona le habló. Aquellas personas que en su deslealtad hablan cosas que no son verdad de acuerdo a lo que ellos creen y predisponen a los hermanos dentro de sí. Y la Biblia me avala, una de las cosas que el Señor Jesús y a través de la iglesia enseñada por los apóstoles más se marcaba era la murmuración. La primera iglesia del Señor, que tenía todo el poder, todas las sanidades, que se reunía, que tenía el favor de la gente, ¿cuál fue el primer problema que tuvo? Fue la murmuración, que no se atendían a las personas que eran viudas de los griegos. Quizás yo podría tener 1000 excusas y decir: tengo quizás la excusa perfecta para no aceptarte, para decir que eres difícil de amar. Pero el Señor me enfrenta a esta situación. Y al hacer este ejercicio,
Quizás podríamos tener nosotros claramente la situación que muchas veces me es difícil amar a quien que tiene actitudes contrarias conmigo. Pero Dios me confronta. Y Dios me dice claramente que al hacer este ejercicio podemos decir que la palabra del Señor nos confronta a amar aún a ese jefe que te molesta todos los días en tu trabajo. Que te confronta a amar a aquel alumno, aquel compañero de colegio que te hace bullying, que no te acepta y que siempre está riéndose de ti. Me confronta a amar a aquella persona que yo creo tan distante a mí, porque no hay compatibilidad. El Señor dijo claramente, la Biblia nos dice, ustedes que deben amar a los que los aman. Yo les digo que no. Ustedes tienen que amar inclusive a los que le hacen mal, inclusive a sus enemigos. Entonces este segundo mandamiento, que es igualmente importante al primero, muchas veces nos lleva a nosotros a un cuestionar antes de ejercerlo. ¿Por qué, Señor, tengo que amar a aquel que me ha hecho daño? ¿Por qué, Señor, tengo que amar a aquellas personas que son tan difíciles de amar? Pero el Señor nos confronta y dice que debemos nosotros amarnos. Quizás muchas de estas personas, ya, que son difíciles de amar, nos cuesta a nosotros aceptarnos. Pero Dios me envió a amar, no como una forma de que nosotros pudiésemos analizar en una forma imperativa, es una orden, amar inclusive a nuestros enemigos. Y al hacer este ejercicio que usted hizo, quizás usted podría decir, tengo toda la razón, no puedo amar a estas personas, son difíciles de amar. Pero Dios me confronta claramente que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la palabra prójimo significa próximo, significa una persona igual a mí. No nos deja a nosotros hacer un catálogo o de cualidades y cuáles son las personas que merecen nuestro cariño. La palabra es imperativa en este gran mandamiento y nos enseña a amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que no nos aman, amar a aquellas personas que sus actitudes a nosotros nos provocan rechazo, amar a aquellas personas que no piensan igual que nosotros. La palabra enemigo en el diccionario usted la encuentra como un contrario, alguien que tiene un pensamiento distinto a nosotros. Y aunque piensen distinto, aunque seamos todos diferentes, porque gracias a Dios somos diferentes, esa diferencia no nos puede separar, porque Dios en su amor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vuelvo a insistir, me cuesta aceptar. Y yo muchas veces trato de alejarme de aquellas personas que sé que siembran en otras personas algo que no es correcto. Y la dañada es la persona que escucha. Porque muchas veces me he dado cuenta que hay gente que no acepta a otra persona, aunque no haya conversado nunca con ella, simplemente por lo que la otra persona le habló. Pero el Señor me lleva a amar a estas personas, a aceptarlas como somos y orar para que Dios cambie por ellas. Es difícil cuando Dios nos exige hacer algo que lógicamente y humanamente pudiésemos cuestionar. Pero Él nos amó a nosotros a pesar de lo que nosotros fuimos y nos seguirá amando. Y dice, de la forma que yo amé, ustedes amen a los demás. Entonces yo decía el otro día, Dios no nos pide a nosotros un imposible, porque sabe que humanamente no podemos amar, que nuestro amor es limitado, que el amor humano es condicional, pero nos da la solución. Ustedes amen con el amor que yo os he amado. El que ha recibido el amor de Dios tiene el tesoro en su corazón de poder transmitir ese amor de Dios a través de nosotros. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 11, dice algo que quizás nos va a representar un poquito. Y quizás usted puede decir, bueno, lo que está diciendo el pastor es algo que es difícil de aceptar. ¿Cómo yo puedo amar? Y después vamos a ver que así como nosotros, muchas veces nos cuesta amar porque hay gente difícil de amar. Vamos a tener que aceptar que nosotros muchas veces somos nosotros también difíciles de amar. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 11, dice esto. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegue, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías, no puedes tú decir que no porque ya estás comprometido. Yo le dije a Saulo que un hombre llamado Ananías, o sea tú, iba a ir a la casa de un llamado Judas que queda en la calle a la derecha y va a orar por ti. Quizás nosotros pudiéramos haber dicho claramente, no puedo ir, no quiero ir, o Ananías podría haber dicho lo mismo, pero Dios ya le había comprometido. Antes de hablarle a Ananías ya le había dicho a Saulo que un hombre llamado Ananías iba a ir ahí. Cuando recibe la noticia, Ananías responde, pero Señor, exclamó Ananías, ni siquiera
un pensamiento, exclamó: pero Señor, exclamó Ananías, he oído que de mucha gente hablar cosas terribles de este hombre y de las cosas que le ha hecho a los creyentes en Jerusalén. ¿Estás seguro, Señor, que yo tengo que ir a ir donde está él? ¿Estás seguro que yo tengo que ir a ponerle las manos a él? Los rumores que corren de él son grandes. Es un hombre malo que persigue a los cristianos y a muchos los ha echado a la cárcel. Y tú me estás mandando que yo vaya y ore por él. Nuestro Dios ya lo había comprometido claramente. Y Ananías sabía que tenía que ir, porque ya Dios le había dicho que Saulo sabía que él iba a ir aunque no lo conocía. Quizás nosotros podríamos haber dicho claramente al momento de juzgar a Ananías: él es un hombre de Dios, tiene que ir, tiene que obedecer a Dios. Pero en la interna, el corazón de Ananías, si nosotros hubiéramos estado en su lugar, ¿hubiéramos respondido lo mismo? ¿Por qué el Señor me manda a orar por esa persona? Me manda a abrazar a esa persona que para mí es difícil de amar. ¿Por qué Dios me manda a orar por mi jefe, por mi compañero de universidad? ¿Por qué Dios me hace orar inclusive por personas en la iglesia que yo sé que no tenemos afinidad? Quizás eso mismo pensó Ananías. Y para mí es una bendición ver lo que sale en el versículo 13 y en el versículo 17 de este mismo párrafo. Cuando Ananías se refiere a Saulo, dice: ese hombre. Ni siquiera lo nombra, porque para ellos era una persona distante, una persona difícil de amar. Nunca Ananías en su mente hubiese pensado ir a orar por este hombre para que recibiera la vista e inclusive recibiera el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros reaccionamos de esa forma y marcamos nuestra pauta y decimos: Señor, con ese no me mandes ahí. Es más fácil que me mande a orar por mi amigo, por mi hermano que tenemos afinidad. Pero Dios nos mandó a amar inclusive a aquellos que nosotros decimos que son difíciles de amar. ¿Cuál fue la reacción de Ananías? Entre el versículo 13 y el versículo 17, que usted lo puede decir y leer ahí. El versículo 13 dice: Señor, ¿cómo me mandas a orar con ese hombre? Para mí es difícil de amar, es difícil de aceptar, tanto daño nos ha hecho y tú quieres que vaya a orar por él. Pero en el versículo 17 dice claramente: ¿cómo voy a ir a ungir a ese hombre? Y el versículo 17: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo. Algo pasó entre el versículo 13 y el 17. Ananías dice: ¿cómo voy a poder ir a orar por ese hombre? Y después que entiende el mensaje de Dios y entiende que el amor de Dios es extensivo a todos, ese hombre se cambia por hermano Saulo. Eres parte de mi familia, Saulo, aunque me hiciste mucho daño, aunque a mis amigos les hiciste daño, muchos están escondidos y han podido correr por temor a tu persona. El nombre, ese hombre se cambia ahora por hermano Saulo y le dice claramente a Saulo: Dios me ha mandado a ti para que pongan las manos sobre ti y reciban la vista y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hizo que Ananías cambiara esta actitud? El mensaje y la orden del Señor para él fue algo importante. Y lo que quería hacer Dios es entregarle amor a Saulo. Era compartir el amor con este hombre que recién se estaba convirtiendo. Y como Dios no podía venir a abrazarlo, Dios extiende su amor a aquellas personas a través de nosotros mismos. El instrumento para que Saulo recibiera la bendición de Dios se llamaba Ananías. Y Ananías respondió. ¿Cuántas veces Dios nos ha enviado a nosotros? Porque la forma que tiene Dios para compartir su amor es a través de sus hijos. Es a través de usted, es a través de mí, de entregar un abrazo en el nombre del Señor. Y ese abrazo ya no pasa a ser nuestro, pasa a ser un abrazo de Dios para ellos. Y dice la palabra del Señor que al momento que Ananías pone las manos sobre Saulo, que después lo vamos a conocer como el apóstol Pablo, él recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios podía transmitir esta bendición a Saulo? A través de un hombre, un hijo de Dios que no tuviera estos resentimientos y aunque quizás tuviera las razones para no hacerlo, obedeció a Dios y lo hizo. Ananías podría haberse negado y haber dicho: yo no voy, manda a otro. Pero Dios quería hacer algo con el apóstol Pablo, quería que él recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Y manda a un hombre obediente que aunque tuviera absolutamente todos los argumentos para no ir, decidió obedecer a Dios. ¿Cómo está nuestra reacción frente a este segundo mandamiento del Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es algo que solamente nosotros escuchamos y cada uno de nosotros lo ha vivido. A mí me ha costado mucho, absolutamente mucho, poder aceptar a las personas que me han hecho daño. Y últimamente Dios ha hablado a mi corazón y muchas de ellas se han sentado inclusive en mi mesa
este último tiempo. ¿Por qué? Porque Dios me enseña a amar a aquellos que nos aborrecen. Dice en Mateo 5, versículo 43 al 45, lo que entendió Ananías fue lo que practicó. Ya Jesús lo había dicho por su boca y es necesario que nosotros lo escuchemos. ¿Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de Dios, que está en el cielo, pues el que da la luz de su sol, tanto a malos como a buenos, Él envía la lluvia sobre justos y sobre injustos por igual. Si Dios le extiende su amor a esa gente, también nosotros, si amamos como Dios, debemos extender ese amor a esa gente. Y las congregaciones muchas veces se quiebran y se rompen porque no podemos aceptar a las personas que son diferentes a nosotros. Y eso nos lleva a murmurar, a comentar, siendo que la palabra del Señor me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De la forma que tú quieres que la gente te ame, tú también ámalas a ellos también. Quizás Ananías hubiera dicho, Dios, el mandamiento dice ojo por ojo, diente por diente. Yo voy donde Ananías y me desquito. La ley facultaba, aún estaba vigente la ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero Ananías no dice eso. Ananías obedece a Dios y ora por Saulo. Quizás en pequeñas cosas, en las prácticas de nuestras congregaciones y en la vida, nosotros nos enfrentamos a estas decisiones. Es más fácil amar a Dios porque Él nos ama. Pero amar a aquellos que están con nosotros, que son tan imperfectos como nosotros, nos cuesta amar. Pero de esta misma forma que nosotros tenemos el sentimiento que pudo tener Ananías de obedecer a Dios e ir y orar por Saulo, que después se llamaría Pablo. Muchas veces la gente lo tiene con nosotros. Y yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Nosotros somos personas fáciles de amar? ¿Nuestro carácter, nuestra forma de reaccionar hace que la gente se acerque a nosotros? ¿O Dios tiene que operar con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, de la misma forma que obró en Ananías para que ellos se acerquen a nosotros? ¿Cuánto esfuerzo está haciendo el Señor para convencer a alguien que te acepte a ti? Porque somos difíciles de amar y nos conformamos con el amor de Dios y decimos, si Dios me ama, para mí es suficiente. Pero Dios nos habló claramente y le dijo a los discípulos, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y no les dice con el amor humano, dice con el amor que yo os he amado. ¿Cuál es la fórmula de poder amar a la persona difícil? Tomar del amor de Dios, como hizo Ananías. Ananías tomó del amor de Dios y ese amor de Dios lo entregó a Saulo. Y este hombre fue bendecido. Es fácil practicar eso porque el amor de Dios es abundante. El amor de Dios no tiene límite y el amor de Dios está dispuesto hacia nosotros para tomar y entregar de su amor a otros. Llegó el momento de cambiar de actitud y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Bendecirlos, declarar bendición para ellos y que lo mejor de Dios sea en sus vidas. Esa es la forma que la iglesia comienza a crecer, cuando la bendición de Dios a través de ustedes es proclamada hacia un hermano. Que el veraca de Dios, como lo comenté la otra vez, la bendición de Dios de nosotros, nuestros hermanos, se haga realidad. De decir que era una bendición de Dios para tu vida, que venga directamente del cielo. No simplemente buenas intenciones, buena educación. Hermano, te amo con el amor del Señor. Pero las acciones son las que marcan la diferencia. Nuestra vida, nos vamos a encontrar con muchas personas difíciles de amar. Pero dentro de esas personas que son difíciles de amar, yo también soy difícil de amar. ¿Qué tan difíciles de amar somos nosotros también? ¿Qué es lo que colocamos de nuestra parte para que la gente pueda ver que en nosotros hay un cambio y que la gente se quiere acercar a nosotros? Debemos reconocer que somos difíciles de amar y que necesitamos el amor de los otros, así como el amor de Dios. Es difícil encontrar a alguien que diga, yo no quiero a nadie, porque necesita el amor de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tus hermanos en la iglesia. Y hay veces que nos ponemos una coraza para decir, yo no necesito a nadie, y nos marginamos y nos aislamos de los demás. Y esa es la ventaja que toma el diablo, porque cuando el diablo quiere tomar una oveja, primero la separa del rebaño, pero cuando están las ovejas juntas, a él le cuesta mucho más actuar. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos decimos, Señor, yo te amo con todo mi corazón? Pero no basta con amar a Dios. El apóstol Juan dice, si alguno dice
que ama a Dios y no ama a sus hermanos es mentiroso. De una forma tan clara lo dice el apóstol Juan. Porque entendió que es más fácil amar a Dios, pero cuando ama a alguien, a Dios, recibe del amor de Dios y tiene dentro de su corazón un tesoro para entregar. Si alguno dice que ama a su hermano y no ama a Dios, dice que está mintiendo, porque el que ama a Dios puede amar a sus hermanos. Primera de Juan 2:9 dice, si alguien afirma, vivo en luz. En otras palabras, si alguien afirma, soy cristiano. Si alguien afirma, he conocido el Evangelio. Si alguien afirma que ha conocido a Dios, si alguien afirma que vivo en luz, pero odia a otro creyente, esta persona aún vive en oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Esta es la explicación de lo que yo les dije delante. Cuando una persona está en luz, ama a sus hermanos y Dios muestra el camino. Pero cuando alguien dice, yo amo a mi hermano, vivo en luz, pero no acepta al otro, está en oscuridad. Y cuando está en oscuridad, aquel que no quiere amar hace tropezar a otro. Mi actitud hace tropezar a otro, y dice claramente, y no hace que otros tropiecen el que está en luz, pero el que está en oscuridad hace que otros tropiecen. Y aquellos pequeñitos que llegan a la iglesia muchas veces influenciados por nuestra falta de amor, muchas veces toman nuestra misma actitud y en vez de amar a Dios empiezan a ver actitudes de los hermanos. Entonces dice claramente el apóstol Juan, si alguno afirma vivo en luz, pero odia a otro creyente, esta persona vive en oscuridad, y el que vive en oscuridad cae y va a hacer caer a otro. Pero aquel que sabe realmente que está en luz no hará que otros tropiecen. No sabe aquel que está en oscuridad por dónde ir, pues la oscuridad le ha cegado. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no ha recibido el amor de Dios y no ama a sus hermanos está viviendo en la oscuridad y no ve con claridad lo que sucede. ¿Y qué significa eso cuando yo no veo con claridad lo que está sucediendo? Aquel que no está dispuesto a amar a las personas porque son difíciles de amar, el Espíritu Santo de Dios no puede iluminar en ellos y ver lo bueno que hay en la otra persona. Una persona dijo, si tú quieres encontrar la maldad en un hombre y en una mujer, la vas a encontrar porque somos malos. Te vas a poner a escudriñar hasta que encuentres dentro de ellos lo que es malo. Lo vas a encontrar porque el mal está dentro de nosotros. Pero aquel que ve con los ojos de la luz la bendición de Dios va a encontrar que dentro de cada persona hay algo bueno. Que dentro de cada persona hay actitudes que pueden llevar a esa persona a ser una persona digna de amar. Y aunque no lo tuviera, el Señor me enseña a amar. Juan 4:21 dice, y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. La Biblia es clara y nos enseña algo que muchas veces hemos querido eludir. Y dice claramente, el que ama a Dios debe también amar a los otros creyentes. Y me hago una pregunta, ¿yo los amo a todos ustedes? ¿Ustedes aman a todos sus hermanos? ¿Pueden abrazar con libertad a cualquiera de los que está presente hoy aquí? ¿Tiene la capacidad de poder decir, hermano, yo te amo y si en algo te he ofendido, quiero que me perdones? La Biblia nos enseña claramente que sin amor no hay perdón. Y uno para poder extender y pedir perdón, primero tiene que haber degustado el amor de Dios. Mateo 5:39 dice claramente esto. Para aquellos que no hemos vivido justificando y decir, pero Señor, esta persona es difícil de amar, no me hagas amar. ¿Cómo me mandan donde Saulo? Aquel Señor Jesús que sentó frente a él, a quien lo iba a traicionar, que quizás le hubiera dicho, oye no, tú no te sientas hoy día en mi mesa, anda lo que tienes que hacer. Esperó que él compartiera, que viviera la unidad de los discípulos y después, si tenía libertad para poder hacerlo. Y el Señor Jesús abrazó a aquellos que sabía que no lo querían. Y el Señor Jesús murió por todos nosotros, sabiendo que muchos de ellos se iban a burlar de Dios, se iban a burlar de la cruz, se iban a burlar de Cristo y no lo iban a aceptar. Él murió absolutamente por todos. Y aquel que vivió esta experiencia le enseña a los discípulos lo siguiente. Aquí en el Sermón del Monte nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no marginen a aquel que no es como ustedes. Antes, a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Estaba equivocado el Señor Jesús al decir esto? ¿Algo de esto Él no cumplió? Quizás dentro de la iglesia no tenemos nosotros lo que podemos llamar gente mala. Quizás dentro de la congregación no hay enemigos. Quizás dentro de la congregación no hay alguien que nos ultraje o alguien que quiera a nosotros pedir y no devolver. Pero hay veces pequeñas cosas que pasan desapercibidas también se enmarcan en lo que hizo el Señor Jesús. La regla de oro, ¿cuál es? ¿Qué es lo que estableció Jesucristo en la regla de oro? Que todo lo que nosotros quisieran con nosotros también hacerlo con ellos. Quizás el mensaje que estoy entregando hoy, como dije al principio, es difícil de aplicar, porque algunos de nosotros no vamos a ir a la casa y a decir: sí, tiene razón el Señor, pero tiene que entender que a mí me cuesta. Pero nuestro día que nos dio el Señor hoy, que es un regalo, no sabemos si lo vamos a tener el día de mañana. Y todo lo que desatamos aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo. Y Él dice claramente: no se ponga el sol a vuestro enojo. Amad infinitamente, que aunque tengas que perdonar infinitamente durante el día, hazlo. Bendice a tu hermano, declara la bendición de Dios, porque en unidad es donde se va a mover la voluntad de Dios. Les dijo: vayan al aposento alto y estén ahí unidos. Y cuando ellos estuvieron en unidad, vino el derrame del Espíritu Santo. Algunos teólogos, y yo también comparto con ellos, dijeron: se demoraron 10 días en ponerse de acuerdo, y cuando estuvieron de acuerdo vino el Espíritu Santo. Porque las personas que estaban arriba en el aposento alto eran las mujeres que podían haberle dicho a los discípulos: ustedes son unos cobardes, no se atrevieron a ir a la tumba, nosotros fuimos primero. Quizás los discípulos le hubieran dicho a las mujeres: ustedes no tienen nada que hablar acá, ustedes sométanse. Habían diferentes puntos de vista que podían haber llevado a ellos a no ponerse nunca en unidad. Pero me imagino que lo conversaron, me imagino que se perdonaron y dijeron: lo más importante aquí es recibir la promesa que el Señor Jesús nos hizo, y se lo colocaron en unidad. Y cuando tuvieron unidad vino el Espíritu Santo sobre ellos. Podía haberse declarado una discusión muy grande entre los que estaban ahí. Todos tenían una diferente visión de lo que había pasado con el Señor Jesús. ¿Por qué no estuvimos con Él? ¿Por qué, Tomás, tú le dijiste esto? ¿Por qué dijiste esto otro? Y Pedro, ¿por qué lo negaste? Quizás hubiera sido un momento de reproche, donde todos unos a otros le hubieran dicho: tú eres una persona difícil de aceptar, eres una persona difícil de amar. Pero en vez de tomar esas conclusiones, dice la palabra del Señor que ellos estaban unánimes, juntos, aprendieron a aceptarse. Y yo, para concluir, quiero decir que el hermano que está sentado al lado suyo es muy diferente a usted. Y quizás nosotros somos difíciles de amar porque actitudes mías no le van a gustar a usted, pero eso no son causales para decir: yo no te amo, porque Dios nos ama a pesar de lo que somos. Yo quiero que en una actitud de unidad usted tome la mano de que está al lado de usted, aunque sea su esposo, porque los matrimonios también necesitan esto. ¿Ya? Eso de que somos diferentes se descubre cuando nos casamos y vemos cosas que antes no habíamos visto. No quiero que esto se torne en algo más risorio, pero la esposa sin maquillaje es distinta cuando está ahí frente al altar, y nosotros somos distintos durmiendo que estando con la flor en la mano. ¿Sí o no? Pero tenemos que amarnos. Un pastor dijo: me di cuenta que mi esposa tenía diferencias conmigo, yo tengo que aceptarla y amarla igual. Por ejemplo, lo que me pasa a mí no me gusta, dijo el pastor, que hagan pescado frito en la casa, porque queda la casa de onda. Pero a mi esposa le gusta, así que cada vez que quiere comer pescado frito, la dejo en un restaurante y después la paso a buscar. O aquel pastor que su hermosa esposa le dijo: tenemos que ir a comprar porque el hermano Chanito está sin trabajo. Y al pastor se lo olvidó. Después la señora tomó el auto, dijo: súbete conmigo, vamos a las compras del supermercado.
Y dijo, por primera vez quiero que tú tengas la lista. Y la mujer le pasó la lista al pastor. Crema de afeitar, la mejor. Y de toda la lista, el pastor compró lo mejor. La cuenta no fue baja, la mejor. Por primera vez mi esposa no me recriminó que no comprara esta marca, sino la que yo quería. Y estaba feliz, y cuando cargó las cosas en su auto para irse a la casa, la esposa dijo, no, ¿te acuerdas del hermano Chanito? Para allá vamos a dejarle esto. ¿Y cómo no me dijiste? Porque compré lo mejor. Y ella le dijo, bueno, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que querías comprar para ti, lo compraste para tu hermano y cumpliste este gran mandamiento. Amén. Usted sabe la explicación que viene sobre todo cuando hay alfolí. Pero no nos vamos del centro. El primer mandamiento es muy difícil que usted no lo cumpla. Porque aunque muchas veces no lo demuestren, no podemos decir que no amamos a Dios, porque aquel que recibió la salvación entró en nuestro corazón, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu que está dentro de nosotros nos hace llamar a Dios Padre, y a través del Espíritu Santo somos agradecidos. Por eso quiero que levante su mano frente al Señor, los que amamos a Dios. Te amo, Dios. Y le puede decir algo bonito al Señor ahí. Te amamos, Señor. Y ese amor está en usted. Y quiero demostrar que la segunda parte de este gran mandamiento es más difícil. ¿Cuántos pueden levantar su mano que aman a todos los hermanos? De verdad, inclusive al pastor. Porque yo he escuchado por ahí que es difícil de amar al pastor. Y yo he dicho, qué difícil de amar, hermano Lalo. Qué difícil de amar a mi hermano. ¿Cuánto lo ha dicho? Es difícil de amar. ¿Ya? ¿Pero qué nos enseña el Señor? La Biblia dice, o sea, la ley dice, de Moisés dice, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Yo no digo eso. Yo digo, el verdadero mérito es amar a quien es difícil de amar. Y por última vez quiero que levanten la mano aquellos que somos difíciles de amar. Hay que preguntarle a la esposa, a los maridos. ¿Somos difíciles de amar? Sí. ¿Cierto? ¿Entendió el mensaje? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, que es igualmente importante, dijo el Señor Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo.